Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Hola, soy Félix Torres, tengo 31 años. Mi historia comienza en un pequeño rincón del West Side de San Antonio, Texas. Un lugar de calles polvorientas, casas desvencijadas y sueños a menudo enterrados bajo el sol abrasador de esta tierra. Desde pequeño, mi madre siempre me dijo que mi padre era un adicto, un jugador que murió en un accidente de coche cuando yo solo tenía 3 años. Creí que era un hombre terrible y que su muerte fue una liberación para mi madre y para mí. Pero 28 años después, cuando me convertí en empleado de una importante corporación sanitaria en Nueva York, todo se desveló inesperadamente. Un accidente, una llamada para donar sangre y una coincidencia increíble me pusieron cara a cara con el poderoso presidente, el hombre que más admiraba. Nos fuimos acercando poco a poco hasta el día en que vio de reojo la foto de mi madre en mi cartera. Se quedó helado, con el rostro pálido, con voz temblorosa, tartamudeó. ¿Adriana? ¿Eres el hijo de Adriana? No puede ser. Pero esa es una historia para más adelante. Permítanme llevarlos al pasado, a mis días de infancia, en una casita diminuta donde mi madre, Adriana Torres, era todo mi mundo. Era una inmigrante latina que llegó a Estados Unidos desde un pequeño pueblo de México cuando era joven, persiguiendo el sueño de una vida mejor. Era menuda, de complexión ligeramente frágil por años de incesante trabajo duro. Su piel era bronceada, curtida por las largas horas bajo el sol abrasador de Texas, y su largo y brillante pelo negro solía estar cuidadosamente recogido con un viejo y gastado pañuelo para mayor comodidad durante el trabajo. Recuerdo vívidamente su sonrisa, rara pero conmovedoramente tierna. Cuando sonreía, sus profundos ojos marrones brillaban con una luz suave como si estuviera abrazando al mundo entero con su mirada. Solo esa mirada irradiaba un amor infinito, un afecto sin palabras que podía derretir el frío de las noches de invierno más gélidas. Desde que era pequeño, vi a mi madre trabajar como una abeja incansable. Tenía 2 trabajos para criarme. De día, era planchadora en una pequeña lavandería de la calle principal, de pie durante horas junto a ruidosas lavadoras. Sus manos, sumergidas en agua jabonosa hirviendo, doblaban camisas arrugadas para clientes adinerados. Tenía las manos callosas, agrietadas por los productos químicos del agua fría. Sin embargo, nunca se quejó. «Soy fuerte, mijo. No te preocupes», decía en voz baja, con una voz como una brisa suave. Luego, por la noche, cuando yo me iba a la cama, ella salía de nuevo como trabajadora de saneamiento. Empujaba un carro por callejones oscuros, recogiendo trozos de papel y botellas bajo el tenue resplandor de las farolas. A menudo me despertaba en mitad de la noche con el chirrido de las ruedas del carro fuera de mi ventana, preguntándome a mí mismo, ¿por qué tiene que sufrir tanto? ¿Por qué no puede descansar? Cada decisión que tomaba mi madre giraba en torno a mí. Ahorraba cada céntimo de sus turnos extra para pagar las tasas de mi escuela pública, a veces saltándose el desayuno para que yo pudiera tener un lápiz nuevo. Nuestras comidas diarias podían consistir solo en frijoles guisados, tortillas caseras y, si teníamos suerte, un trozo de carne barata. Durante el gélido invierno, me compró un abrigo cálido, el único que pudimos permitirnos vendiendo su pañuelo favorito. Siempre ocultaba su hambre, su agotamiento. Recuerdo que un día llegué tarde a casa del colegio y la encontré sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo un trozo de pan duro. Cuando entré, se lo tragó rápidamente y sonrió. «Estoy llena, mijo. Come tú antes de que se enfríe». Supe que mentía. Su estómago rugía, pero fingí no darme cuenta porque tenía miedo de entristecerla. Pero detrás de esa sonrisa, siempre había una tristeza fugaz en sus ojos, como una sombra del pasado. No siempre era evidente, pero estaba ahí lo suficiente como para que yo me diera cuenta. Tarde por la noche, después de sus largos turnos nocturnos, la veía sentada en silencio junto a la ventana, mirando al patio oscuro, donde solo se oían los lejanos ladridos de los perros. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, silenciosas y solitarias, y yo quería correr hacia ella y abrazarla, pero tenía miedo de sobresaltarla. Se las secaba rápidamente cuando me veía, mostrando esa sonrisa familiar. «Solo estoy cansada, mijo.
Vete a dormir. Me tumbaba en mi vieja y chirriante cama, bajo una fina manta, preguntándome qué la ponía así. ¿Era nuestra vida empobrecida? ¿O había algo más profundo, un dolor que enterraba en lo más hondo de su corazón? A pesar de todo, para ella, yo era su mayor orgullo. Cada vez que sacaba buenas notas en el colegio, ya fuera en matemáticas o por una redacción elogiada por mi profesor, corría a contárselo a los vecinos con la voz rebosante de emoción, como si acabara de ganar un premio Nobel. Mi Félix es muy listo. Será médico o ingeniero. Ya lo verás, le decía a la señora María, la de enfrente, o al señor Juan, el mecánico del garaje. Aunque vivíamos en la pobreza, siempre me hizo sentir que no era menos que nadie. Me compraba libros viejos en los mercadillos y me enseñaba a leer por la noche a la luz parpadeante de una lámpara de aceite. El mundo de ahí fuera es muy grande, mijo. No dejes que la pobreza te frene. Un día romperás este ciclo y te convertirás en un hombre de éxito. Creo en ti. Su fe era la llama que me calentaba en los días más duros. Pero una cosa siempre me preocupó, mi padre. Cada vez que preguntaba por él, sus ojos se oscurecían. Tu padre era un adicto, un jugador, decía con la voz fría pero temblorosa. Murió en un accidente de coche cuando tenías 3 años. No preguntes por él, Félix. No lo necesitamos. La creí sin dudar. En mi joven mente, mi padre era un hombre terrible que nos abandonó por las tentaciones de la vida. Su muerte, para mí, era merecida. Lo odiaba, aunque no tenía más recuerdos de él que las palabras de mi madre. Pero cada vez que salía su nombre, la veía apretar los puños como si contuviera una tormenta de emociones. Mi infancia transcurrió en aquella diminuta casa en medio de las ruidosas calles del West Side. Crecí con la imagen de mi madre, una mujer pequeña pero resistente que dedicó su vida a protegerme, dándome las oportunidades que ella nunca tuvo. De ella aprendí que la pobreza no es un destino, que con determinación podía superar cualquier cosa. Pero también aprendí que, por mucho que me quisiera, guardaba un secreto, uno que yo era demasiado joven para comprender en aquel momento. Recuerdo vívidamente el día en que, a los 15 años, me paré frente al espejo, me miré a los ojos y me hice una promesa. Félix, tienes que triunfar. No por ti, sino por mamá. Esa promesa no eran solo palabras, era un fuego que ardía en mi pecho. Cada vez que veía a mi madre volver de su turno de noche, con las manos enrojecidas por los productos químicos, los ojos cansados, pero consiguiendo esbozar una sonrisa, sabía que no tenía derecho a fracasar. Había sacrificado demasiado, comidas que se saltaba, ropa que nunca se compró, noches sin dormir para mantenerme. No podía dejar que esos sacrificios fueran en vano. El West Side no era un lugar fácil para que un chico como yo se mantuviera centrado. Las calles estaban llenas de tentaciones, amigos del barrio que me instaban a unirme a bandas, promesas de dinero fácil en negocios turbios. Pero cada vez que dudaba, la imagen de mi madre aparecía en mi mente. Recordaba cómo me abrazaba cuando traía a casa un diploma de mérito, con la voz rebosante de orgullo. Félix, eres mi esperanza. No quería ser un fracasado. No quería decepcionarla. Sobre todo, no quería convertirme en el tipo de hombre que fue mi padre. Un jugador, un adicto, el hombre que, según ella, nos había abandonado. En mi mente, él era la encarnación de la debilidad, todo lo que yo debía evitar a toda costa. Cuando cumplí 18 años, llegó mi primera gran oportunidad. Fui aceptado en la Universidad de Illinois en Chicago para estudiar una licenciatura en ciencias de laboratorio médico. Fue un punto de inflexión, pero también la primera vez que tuve que dejar a mi madre, el West Side y la diminuta casa donde crecí. Chicago estaba a más de 1000 millas de San Antonio, y sabía que la distancia pesaría mucho en el corazón de mi madre. El día que subí al autobús, me abrazó con fuerza, sus ojos marrones brillaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Estudia mucho, Félix, dijo con la voz ahogada por la emoción. Pero no te olvides de tu mamá, ¿de acuerdo? Asentí conteniendo las lágrimas. Pero en el fondo, sabía que no solo iba a estudiar. Estaba entrando en un mundo nuevo donde tendría que enfrentarme a cada desafío por mi cuenta.
Chicago fue un shock para mí. La ciudad era inmensa, ruidosa, con imponentes rascacielos y un ritmo de vida implacable. Me sentí pequeño, fuera de lugar, como un pez arrojado fuera de su estanque familiar. Pero no me dejé flaquear. Recordé las palabras de mi madre: la pobreza no es un destino. Me lancé a mis estudios, pasando horas en la biblioteca, garabateando notas, completando trabajos y lidiando con conceptos complejos de biología y diagnóstico médico. Pero la matrícula y los gastos de manutención en Chicago no eran baratos. No quería que mi madre soportara más cargas, así que empecé a trabajar a tiempo parcial, sirviendo mesas en una pequeña cafetería, limpiando oficinas por la noche. Aquellos días, a menudo dormía solo 4 o 5 horas por noche, pero no me quejaba. Sabía que mi madre en casa seguía trabajando en 2 empleos, todavía ahorrando hasta el último céntimo para enviarme dinero. Cada vez que recibía un sobre suyo con una pequeña nota que decía: aquí tienes un pequeño regalo, cómprate algo bueno para comer, me dolía el corazón. Quería decirle que no lo necesitaba, que podía arreglármelas, pero sabía que no me escucharía. La distancia y la presión de la universidad dejaban poco tiempo para visitarla. Las llamadas telefónicas se convirtieron en nuestra única conexión. Le contaba sobre la vida en Chicago, los exámenes difíciles, los nuevos amigos que hice. Pero cada vez que mencionaba mi especialidad, ciencias de laboratorio médico, notaba una vacilación en su voz. Ten cuidado, Félix, decía en voz baja con un rastro de preocupación. Un trabajo en la sanidad no es sencillo. No entendía por qué decía eso. Pensé que tal vez le preocupaba que estuviera trabajando demasiado o que hubiera elegido un camino demasiado difícil. Pero en el fondo, sentía que no apoyaba del todo mi elección, aunque nunca lo dijo abiertamente. Los años universitarios pasaron en un torbellino de cursos, trabajos a tiempo parcial y noches en las que echaba tanto de menos a mi madre que me dolía. Echaba de menos el olor de sus toties caseras, su suave tarareo mientras hacía las tareas, la forma en que me abrazaba cuando estaba triste. Pero también recordaba la promesa que me había hecho a mí mismo. Tenía que triunfar para recompensarla. Imaginaba el día en que me graduaría, mostrándole mi diploma, llevándola a un nuevo hogar donde no tendría que trabajar tan duro. Esa visión me ayudó a superar los días más agotadores. Llevé la promesa de honrar a mi madre con cada paso. Y después de 4 años de esfuerzo incesante, logré lo que ella siempre había esperado. Me gradué de la universidad. Pero nunca esperé que el camino que elegí, la sanidad, me llevaría a un punto de inflexión mayor donde los secretos que mi madre había mantenido ocultos comenzaron a desvelarse. Después de 4 años de trabajo incesante, logré lo que mi madre siempre había esperado. Me gradué de la Universidad de Illinois con una licenciatura en Ciencias de Laboratorio Médico. Estaba al borde de una oportunidad inimaginable. Fui contratado por Vitalis Health Group, una de las corporaciones sanitarias líderes de América con sede en la ciudad de Nueva York. El día que recibí la oferta de trabajo, me senté en mi pequeño apartamento de Chicago releyendo cada línea en la pantalla de mi portátil, con el corazón palpitando. Vitalis no era solo una empresa, era un símbolo de excelencia, de avances revolucionarios en biotecnología e investigación médica. De un niño criado en las calles polvorientas del West Side de San Antonio, donde los sueños a menudo quedaban enterrados, había entrado en un mundo que nunca me atreví a imaginar. Pero antes de Nueva York, el momento que nunca olvidaré fue la llamada telefónica a mi madre, con la voz temblando de emoción. «Mamá, me he graduado». Al otro lado, guardó silencio por un momento. Luego la oí sollozar. «Félix, hijo mío, sabía que podías hacerlo», dijo con la voz ahogada por el orgullo y la emoción. Quería que viniera a mi graduación, verla entre la multitud con esa sonrisa radiante que había conocido durante toda mi infancia. Pero ella se negó, diciendo que no podía tomarse tiempo libre del trabajo y que el billete de autobús de San Antonio a Chicago era demasiado caro. «Disfruta de tu día, mijo. Yo estoy feliz aquí en casa», dijo, pero supe que estaba ocultando su pesar. Al final, le envié una foto mía con mi toga y birrete de pie frente a la universidad junto con una carta escrita a mano. «Mamá, este es solo el primer paso. Te haré sentir aún más orgullosa».
Cuando la recibió, me devolvió la llamada, con la voz todavía temblorosa por la emoción. Me has hecho sentir orgullosa durante mucho tiempo, Félix. Me mudé a Nueva York con una maleta llena de ropa vieja y un corazón rebosante de ambición. Mi puesto en Vitalis era el de técnico de laboratorio, un trabajo que exigía precisión y meticulosidad. En mi primer día en el laboratorio, casi me sentí abrumado por su modernidad, filas de máquinas de última generación, pantallas que mostraban datos complejos y colegas con miradas agudas y penetrantes como si pudieran ver a través de cada gota de sangre bajo el microscopio. Era responsable de analizar muestras de sangre, estudiar patologías genéticas y contribuir a proyectos innovadores de biotecnología, cosas sobre las que solo había leído en libros de texto unos años antes. Cada día en Vitalis era un desafío, pero también una oportunidad para demostrar que pertenecía allí. Estaba orgulloso, verdaderamente orgulloso. De un niño criado en la pobreza, me había convertido en empleado de una corporación de renombre nacional. Pero ese orgullo venía con una presión invisible. Quería llamar a mi madre, gritarle por teléfono: «Mamá, lo logré. Estoy trabajando en Vitalis Health Group». Pero cada vez que cogía el teléfono, recordaba su tono vacilante cuando mencioné la sanidad. No entendía por qué reaccionaba así, pero no quería disgustarla. Así que guardé silencio. No le conté sobre mi nuevo trabajo, las largas horas en el laboratorio o el creciente orgullo dentro de mí. Cuando mi madre llamaba, su voz era tan cálida como siempre, aunque teñida de agotamiento. «¿Estás bien, Félix?», preguntaba, y podía oír el viento silbando a través del teléfono como si estuviera fuera, acabando de volver del trabajo. Respondí vagamente: «Estoy bien, mamá. Encontré un trabajo decente. Paga bien, pero estoy ocupado. No tengo mucho tiempo libre». Ella se reía, con una voz suave pero cargada de preocupación. «Cuídate, mijo. Quizás encuentres un trabajo más cerca de casa para que podamos vernos». Asentí por teléfono, aunque sabía que no podía seguir su consejo. Nueva York era mi oportunidad, la puerta para cumplir mi promesa de honrarla. Vitalis Health Group no era solo un lugar de trabajo. Era un mundo de disciplina y ambición. A su cabeza estaba Gabriel Harrington, un nombre venerado por cualquiera en la industria de la salud. Era el hijo mayor de la dinastía Harrington, una familia adinerada con un legado de siglos. En los medios lo llamaban el hombre de hierro, no solo por su rigor, sino por sus principios inquebrantables y su negativa a ceder. Nunca lo había conocido en persona, pero las historias sobre él circulaban por la empresa como leyendas. Decían que había transformado Vitalis de una pequeña empresa familiar en un imperio nacional de la salud con decisiones audaces y una visión de largo alcance. No era solo un líder, era un símbolo de éxito, algo a lo que yo, un chico del West Side, siempre había aspirado. Cada vez que los colegas mencionaban a Gabriel Harrington, sentía una oleada de inspiración. Quería ser como él, disciplinado, fuerte e imperturbable ante las circunstancias. A menudo imaginaba conocerlo algún día, estrecharle la mano, contarle cómo había superado las dificultades para estar en su empresa. Poco sabía que este hombre sería la clave para desvelar el mayor secreto de mi vida. Mis días en Vitalis pasaron como un torbellino. Trabajaba desde la mañana temprano hasta altas horas de la noche, enterrado en muestras de sangre, informes y desafiantes proyectos de investigación. El trabajo exigía no solo conocimiento, sino también paciencia y una determinación de acero. Algunos días me sentía agotado, pero pensar en mi madre me hacía apretar los dientes y seguir adelante. Me decía a mí mismo: no puedo parar. No ahora. Sin embargo, por mucho que intentara encajar en este nuevo mundo, no podía quitarme la sensación de ser un extraño. Nueva York era muy diferente del West Side. Las calles brillaban con luces intensas. Los rascacielos se elevaban por encima, y la gente siempre tenía prisa. Todo eso me hacía sentir como un extranjero. Echaba de menos a mi madre, la pequeña cocina con el olor a toties caseras, las noches en las que hablábamos a la tenue luz de una lámpara. Un vacío silencioso crecía dentro de mí. Después de meses de trabajo incesante en Nueva York, decidí que tenía que visitar a mi madre.
Quería verla, contarle mi nueva vida, aunque dudaba sabiendo que no apoyaba el camino que había elegido. El viaje en autobús de Nueva York a San Antonio duró más de 30 horas, pero para mí fue un viaje de regreso a mí mismo. Cuando el autobús entró en el barrio familiar, el olor a caminos polvorientos y las calles caóticas hicieron que mi corazón se acelerara. Arrastré mi maleta por el estrecho callejón hasta la diminuta casa de mi madre, donde cada ladrillo y cada grieta guardaban mi infancia. Mi madre estaba ocupada en el porche sin darse cuenta de mi llegada. Cuando levantó la vista, se quedó helada como si no pudiera creer lo que veía. Sus ojos marrones se abrieron de par en par. Luego se nublaron con lágrimas reprimidas durante mucho tiempo. El viejo delantal que llevaba temblaba con su respiración rápida y irregular. «Félix, hijo mío», gritó con la voz quebrada por sollozos y alegría. Corrió hacia mí, abrazándome con fuerza como si temiera que me escapara de nuevo. Hundí la cara en su hombro, respirando el aroma familiar del jabón de la ropa mezclado con el ligero toque del sol y el viento de Texas. En ese momento, el agotamiento del largo viaje se desvaneció, dejando solo el abrumador amor entre nosotros, haciéndome desear quedarme en sus brazos para siempre. Esa noche, nos sentamos a cenar en la estrecha cocina. Mi madre preparó mi plato favorito de la infancia, frijoles guisados con toties doradas recién hechas. La tenue luz amarilla iluminaba su rostro, resaltando arrugas que no había notado antes. Estaba más delgada, sus manos más tendinosas, pero su sonrisa era tan cálida como siempre. Respiré hondo, reuniendo el valor para compartir el orgullo que hinchaba mi pecho. «Mamá, he encontrado un buen trabajo en Nueva York», empecé, manteniendo un tono suave. «Es estable, paga bien y el ambiente es profesional. Creo que estoy en el camino correcto». Ella sonrió y asintió, pero sus ojos parecían distantes. No pude contenerme más. Quería que supiera que había logrado algo importante, que estaba cumpliendo mi promesa de honrarla. «Estoy trabajando en Vitalis Health Group», dije, mi voz elevándose con emoción. «Una importante corporación sanitaria, mamá. Trabajo en el laboratorio, investigando cosas que podrían ayudar a mucha gente». De repente, el aire de la cocina pareció congelarse. El tenedor en la mano de mi madre cayó sobre la mesa con un fuerte ruido. Su rostro palideció como si la sangre se hubiera drenado de su piel. Sus ojos marrones, normalmente cálidos, se abrieron de par en par, llenos de pánico y algo que nunca había visto antes. «Odio». «¿Vitalis?», repitió con la voz temblorosa como si el propio nombre fuera un cuchillo. «¿Tú estás trabajando para Vitalis Health Group?». Me quedé atónito, incapaz de comprender lo que estaba pasando. «Sí, mamá», respondí, intentando mantener la calma a pesar de que mi corazón se aceleraba. «¿Pasa algo?». Pero ella no respondió. Apretó las manos, sus delgados dedos entrelazados como si contuviera una tormenta. «Tienes que dejarlo», dijo con una voz deliberada y gélida que me provocó un escalofrío. «No puedes seguir trabajando allí, Félix, te lo ruego». La miré, sorprendido, como si se hubiera convertido en una extraña. «Mamá, ¿por qué?», pregunté con la voz vacilante. «No lo entiendo. Este trabajo es bueno, mamá. Estoy haciendo lo que siempre he soñado. ¿Por qué quieres que lo deje?». Pero ella solo negó con la cabeza, sus ojos evitando los míos. «Te lo ruego», repitió, su voz desvaneciéndose en una súplica. «Si me quieres, deja ese lugar. Algunos sitios no son para nosotros». Nunca la había visto así. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de amor, ahora estaban frenéticos, cargados de un dolor que no podía comprender. El nombre Vitalis, una sola palabra, parecía haber tocado una vieja herida, un secreto que había enterrado hace mucho tiempo. Quise preguntar más, entender por qué reaccionaba con tanta intensidad, pero las palabras se me atascaron en la garganta. No quería hacerle daño, así que asentí. «Está bien, lo pensaré». Pero en mi interior, una semilla de duda comenzó a crecer como una nube oscura que se avecinaba. Después de la cena, mi madre recogió en silencio. Pero ya no era la misma mujer de momentos antes. Se sentó junto a la ventana, mirando al vacío, con las manos aferradas al viejo pañuelo como si se agarrara a algo que se le escapaba.
Quise acercarme a ella, abrazarla, preguntarle el motivo de su extraña reacción. Pero cada vez que me encontraba con su mirada, solo veía un muro de silencio, una barrera impenetrable. Por primera vez en mi vida, sentí agudamente que el amor de mi madre, por inmenso que fuera, estaba entrelazado con un oscuro secreto que se negaba a revelar. Esa noche, me tumbé en la vieja cama de mi pequeña habitación, escuchando el silbido del viento a través de las grietas de la ventana. La imagen de mi madre sentada, perdida en sus pensamientos, me atormentaba. Me devanaba los sesos, buscando pistas sobre por qué reaccionaba así al nombre Vitalis. Pero no tenía nada. Solo las historias que me contaba sobre mi padre, el adicto, el jugador que murió cuando yo era pequeño. Regresé a Nueva York con el corazón apesadumbrado, su súplica de que pensara en dejar Vitalis resonando en mi mente. Pero sabía que no estaba listo para rendirme. Todavía no. Una vez más, me encontré arrastrado por el torbellino de Nueva York. Largos días en el laboratorio de Vitalis Health Group, manejando muestras de sangre, informes y proyectos de investigación consumían todo mi tiempo y energía. Pero por muy ocupado que estuviera, la imagen de mi madre sentada junto a la ventana, con los ojos vacíos, nunca abandonó mi mente. Quería llamarla, preguntarle directamente, «Mamá, ¿por qué le tienes tanto miedo a Vitalis?». Pero cada vez que cogía el teléfono, dudaba. No quería hacerle daño. No quería remover ningún recuerdo que la hiciera llorar. Así que seguí posponiendo mis planes de dejar o cambiar de trabajo. Me decía a mí mismo, haz bien este trabajo, gana suficiente dinero y luego saca a mamá del West Side. Todo irá bien. Entonces, una mañana, toda la ciudad de Nueva York pareció contener la respiración. Estaba examinando muestras de sangre en el laboratorio cuando mis compañeros empezaron a zumbar de emoción y la televisión de la sala de descanso sonaba a todo volumen. Gabriel Harrington, presidente de Vitalis Health Group, involucrado en un grave accidente de coche. La voz del presentador de noticias era tensa. Dejé lo que estaba haciendo y corrí a mirar. La pantalla de televisión mostraba un coche de lujo destrozado en la autopista con los cristales rotos por todas partes y sangre manchando el asiento del conductor. Las noticias informaron que Harrington estaba gravemente herido, había perdido mucha sangre y se encontraba en estado crítico en el Hospital Central de Nueva York. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la conmoción, sino por una extraña sensación, como si acabara de perder algo importante. Vitalis emitió rápidamente un comunicado de emergencia a nivel nacional pidiendo donaciones de sangre. El principal problema era que Harrington tenía sangre AB negativo, un tipo extremadamente raro que solo posee alrededor del 1% de la población. El banco de sangre del estado no tenía suficientes reservas y el tiempo se agotaba. El llamamiento a las donaciones se extendió por todas partes, en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales. Vitalis incluso prometió un importante apoyo financiero a quienes se ofrecieran voluntarios para donar. Pero cuando leí el anuncio, mi mente pareció congelarse. AB negativo, mi tipo de sangre. Yo también tengo sangre AB negativo. Me quedé helado en el laboratorio, todavía sosteniendo un tubo de ensayo. Pero mis pensamientos se desviaron muy lejos. ¿Debería donar sangre? No por la recompensa. Eso no me importaba, sino por Gabriel Harrington, el hombre que admiraba desde la distancia, a quien consideraba un modelo de disciplina y éxito. Lo imaginé en la sala de urgencias, luchando en el filo entre la vida y la muerte. Y la idea de que podía ayudar hizo que mi corazón se acelerara. Pero entonces, la imagen de mi madre apareció en mi mente, sus ojos aterrorizados al mencionar Vitalis. Si donaba sangre, si me involucraba más con esta corporación, ¿la decepcionaría? ¿La empujaría a un dolor que no entendía? Luché conmigo mismo todo el día. Di vueltas y vueltas en mi pequeño apartamento de Nueva York, mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban sin cesar. Pensé en mi madre, en mi promesa de cuidarla, en los sacrificios que había hecho por mí. Pero también pensé en Gabriel Harrington, el hombre de acero que me había inspirado desde mis primeros días en Vitalis. Finalmente, me dije a mí mismo, esto no se trata de Vitalis, se trata de salvar una vida humana. La decisión no fue por la recompensa, sino porque creía que, si mi madre estuviera aquí, querría que hiciera lo correcto. Esa tarde, fui al centro de donación de sangre de Vitalis.
El ambiente era tenso, con el personal médico yendo y viniendo, revisando registros y equipos. Pero no había la multitud que esperaba. La sangre AB negativo era simplemente demasiado rara. Firmé el formulario de consentimiento, me tumbé en la silla de donación y sentí el pinchazo de la aguja en mi piel mientras la sangre caliente salía de mi cuerpo. Cerré los ojos, imaginando mi sangre siendo llevada de urgencia al hospital. A Gabriel Harrington, un hombre que nunca había conocido. Cuando salí del centro, sentí una sensación de alivio, pero también una extraña sensación, como si acabara de hacer algo mucho más grande de lo que podía comprender. Unos días después, las noticias informaron que Gabriel Harrington había superado su estado crítico. La oportuna transfusión de sangre, combinada con el cuidado del mejor personal médico, le había salvado la vida. Leí la noticia en mi teléfono en el laboratorio y no pude evitar que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Estaba orgulloso, no porque me reconocieran, sino porque había ayudado a salvar una vida. Poco sabía que la decisión de donar sangre ese día no solo salvó la vida de Gabriel Harrington, sino que también marcó el comienzo del descubrimiento de la verdad sobre mi propia identidad. Una mañana, mientras examinaba muestras de sangre en el laboratorio, mi supervisora directa entró con cara seria. Félix, la oficina del presidente acaba de llamar. El señor Harrington quiere verte de inmediato. Mi corazón se aceleró. Gabriel Harrington, el hombre de acero, quería conocerme. Me sequé rápidamente las manos, intentando mantener la calma, pero mi mente estaba llena de una emoción nerviosa. Nunca lo había visto en persona, solo había oído historias sobre su rigor y su visión. Me llevaron a su oficina, en el último piso de la sede de Vitalis. La sala era enorme, con ventanas del suelo al techo que daban al horizonte de Nueva York, exudando un aire de autoridad. Gabriel Harrington estaba sentado detrás de su escritorio, una figura alta con el pelo plateado y unos ojos penetrantes que parecían verlo todo. Se levantó, me estrechó la mano, y la sonrisa en su rostro me tomó por sorpresa. No era el semblante frío que esperaba, sino cálido y accesible. Gracias, Félix, dijo con voz profunda pero sincera. Tu sangre me salvó la vida. Tartamudeé, sin saber cómo responder. Yo solo hice lo correcto, señor, respondí, intentando disimular mi incomodidad, pero no se detuvo ahí. Me invitó a sentarme, preguntándome por mi trabajo, por mi vida. Le hablé de mis días en el laboratorio, de mi pasión por la investigación médica. Sin pensar, se me escapó hablar del West Side, de mi madre, la mujer que me crió sola. Escuchó atentamente, sus ojos se iluminaban cada vez que mencionaba la disciplina y la resiliencia que mi madre me había inculcado. Me recuerdas a mí mismo cuando era joven, dijo con voz baja, y una oleada de orgullo creció en mi interior. A partir de ese encuentro, comenzó a formarse un extraño vínculo entre Gabriel Harrington y yo. A menudo me llamaba a su despacho, no para hablar de trabajo, sino para conversar sobre la vida, los desafíos y la creencia en la perseverancia. Pero lo que no esperaba era que pareciera sentirse atraído por mí. Una vez dijo con una rara sonrisa, Félix, tienes una sinceridad que pocos jóvenes poseen. Me recuerdas a alguien muy importante. No le di mucha importancia, suponiendo que era solo un cumplido, pero sus ojos al decirlo tenían una mirada distante, como si estuviera mirando al pasado. Una tarde, durante una conversación en una cafetería cerca de la sede de Vitalis, se me cayó accidentalmente la cartera al ir a pagar la cuenta. Gabriel se agachó a recogerla, y cuando la abrió para devolvérmela, la foto de mi madre, la que tomé en mi última visita a casa, donde ella estaba de pie en la cocina, con el pelo recogido con un viejo pañuelo y una sonrisa radiante a pesar de las arrugas de su rostro, llamó su atención. Sonreí, a punto de guardar la cartera, pero Gabriel se quedó helado. La taza de café que tenía en la mano cayó sobre la mesa, salpicando su camisa blanca. Le temblaban las manos, su rostro palideció momentáneamente como si hubiera visto un fantasma. Tú, esa foto, tartamudeó con la voz entrecortada. ¿Quién es esa mujer? Me quedé desconcertado, sin saber por qué reaccionaba con tanta fuerza. Es mi madre, respondí con voz vacilante. Gabriel se quedó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla del teléfono como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. ¿Tu madre?
susurró con la voz temblorosa. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su nombre? Fruncí el ceño, sintiendo una oleada de inquietud. Su llama Adriana. Adriana Torres. Vive en San Antonio, Texas, respondí lentamente. ¿Pasa algo, señor? Intentó recuperar la compostura, negando con la cabeza como para desechar un pensamiento. No, nada, dijo, pero su voz no era convincente. Tomó un sorbo de café con las manos aún temblorosas y cambió torpemente de tema, pero no pude evitar fijarme en su reacción. La conmoción, la mirada de pánico en sus ojos, me recordó a mi madre a la noche en que se le cayeron los palillos al oír el nombre de Vitales. Una extraña sensación se agitó en mi interior, como si una pieza de un rompecabezas estuviera flotando justo fuera de mi alcance, pero aún no pudiera conectarla. Unos días después, Gabriel me llamó de nuevo a su despacho. Esta vez, no sonrió ni charló como de costumbre. Me miró con la mirada pesada, como si luchara consigo mismo. Félix, dijo con voz baja, necesito que hagas algo por mí. Llévame a conocer a tu madre. Me quedé atónito, incapaz de entender por qué haría tal petición. Señor, mi madre está en San Antonio, a miles de kilómetros de distancia, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero él negó con la cabeza, con los ojos resueltos. Yo lo arreglaré todo. Solo llévame allí. Necesito verla. No supe cómo responder. Una parte de mí quería negarse para proteger a mi madre de cualquier cosa que pudiera herirla. Pero los ojos de Gabriel, la sinceridad, el anhelo y un dolor que nunca había visto en él antes, me hicieron imposible decir que no. De acuerdo, dije. Lo llevaré. El vuelo de Nueva York a San Antonio se me hizo eterno. Me senté junto a Gabriel en el avión, con la mente inundada de preguntas. Él permaneció en silencio durante todo el viaje con la mirada distante mientras miraba por la ventana, como si se preparara para enfrentarse a una parte de su pasado que había enterrado hace mucho tiempo. Quería preguntarle por qué necesitaba conocer a mi madre, por qué su foto le hizo temblar, haciendo que se le cayera la taza de café. Pero me faltó el valor. Había algo en su silencio, en la forma en que se aferraba al reposabrazos que me llenaba de inquietud. Todo lo que sabía era que este viaje estaba lejos de ser un simple encuentro. Cuando llegamos al West Side, ya había anochecido. Las calles familiares de San Antonio se desplegaron ante mí con sus casas torcidas y el sonido lejano de los niños jugando en los callejones. Llevé a Gabriel a la pequeña casa de mi madre, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Llamé a la puerta y cuando mi madre abrió, sus familiares ojos marrones se iluminaron de alegría al verme. Pero entonces su mirada se desvió hacia Gabriel y la sonrisa de su rostro se desvaneció. Se quedó helada como si el tiempo se hubiera detenido. Félix, ¿quién es este hombre?, preguntó con voz temblorosa, aunque supe que ya lo había reconocido. Antes de que pudiera responder, Gabriel dio un paso adelante con la voz ahogada por la emoción. Adriana, soy yo, Gabriel. El aire pareció solidificarse. Mi madre dio un paso atrás con los ojos desorbitados por el pánico. No, susurró con la voz cargada de dolor. No deberías estar aquí. Me quedé atónito, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Mamá, entremos, dije, tratando de mantener la voz tranquila, aunque mi corazón se aceleraba. Ella dudó, con los ojos todavía fijos en Gabriel, pero luego asintió y nos condujo a la pequeña cocina donde, durante años, ella y yo habíamos compartido comidas, historias y sueños. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera. La tenue luz amarilla proyectaba sombras en el rostro de mi madre, resaltando arrugas que no había notado antes. Gabriel se sentó frente a ella, con las manos fuertemente entrelazadas como si tratara de reunir valor. Yo me senté entre ellos, sintiéndome como un extraño en mi propia historia. Y entonces, como una presa que se rompe, mi madre rompió a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro, no lágrimas de alegría, sino de ira, dolor y una pena que había estado enterrada durante 3 décadas. Nos abandonaste, gritó con la voz quebrada, golpeando la mesa con la mano. Elegiste el dinero, el poder y a tu familia por encima de mí y de mi hijo. La cabeza me daba vueltas. Mamá, ¿qué está pasando?, pregunté con la voz temblorosa. Pero ella no me miró.
Sus ojos estaban fijos en Gabriel, llenos de odio y dolor. Y entonces, como un cuchillo que me atravesaba el corazón, Gabriel se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos. Félix, dijo con la voz ahogada. Yo soy tu padre. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Me quedé helado, incapaz de creer lo que acababa de oír. Mi padre, Gabriel Harrington, el hombre de acero. El hombre que admiraba era mi padre. El hombre que mi madre había descrito como un drogadicto, un jugador que murió en un accidente de coche cuando yo tenía 3 años. Miré a mi madre esperando que dijera que era una broma cruel, pero ella solo inclinó la cabeza, las lágrimas caían sobre la mesa de madera. Mamá, susurré con la voz quebrada. ¿Por qué no me lo dijiste? Levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el dolor. Quería protegerte, Félix, susurró con la voz temblorosa. Era mejor. No quería que supieras de un padre que nos dio la espalda, que eligió abandonarnos. Preferiría que me odiaras a que vivieras toda tu vida esperando a alguien que nunca volvería. No sabes por lo que pasé, Gabriel, gritó con la voz quebrada, señalándolo. Fui despreciada, rechazada, criando a Félix sola, sacándolo adelante por mi cuenta. No tienes derecho a sentarte aquí y llamarlo tu hijo. Me senté allí escuchando sus palabras, sintiendo cómo se me desgarraba el corazón. Miré a Gabriel, el hombre que una vez había admirado, ahora con la cabeza gacha, las lágrimas corrían por su rostro curtido. Adriana, me equivoqué, dijo con la voz ahogada. No ha pasado un solo día en que no haya pensado en ti y en Félix. Tomé la decisión equivocada. Por favor, te ruego a ti y a Félix que me perdonéis y me deis una oportunidad para arreglar las cosas. Pero mi madre no lo aceptó. Se levantó, señalando la puerta con la voz fría, pero las lágrimas seguían cayendo. Vete, Gabriel. No perteneces aquí. Gabriel la miró, luego a mí, con los ojos llenos de arrepentimiento. Dio un paso adelante, tomó mi mano y la apretó con fuerza como si temiera que desapareciera. Félix, hijo mío, dijo con la voz temblorosa. Sé que no me lo merezco, pero quiero que sepas que nunca he dejado de arrepentirme. Quería apartar la mano, gritar que no tenía derecho a llamarme así, pero me quedé allí sentado en silencio, sintiendo una profunda grieta en mi corazón. Mi madre se dio la vuelta, sus hombros temblaban con sollozos reprimidos. Gabriel se fue, sus pasos pesados como si llevara el arrepentimiento de toda una vida. Cuando la puerta se cerró, miré a mi madre, queriendo hacerle 1000 preguntas, pero no me salió ni una sola palabra. Estaba enfadado con ella por ocultar la verdad durante 30 años. Estaba enfadado con Gabriel por abandonarnos. Pero, sobre todo, sentía dolor. Dolor por ambos, las personas que amaba y admiraba, que me habían engañado a su manera. La pequeña casa quedó en silencio después de que Gabriel se fuera. La tenue luz amarilla de la cocina parecía amplificar la quietud sofocante. Mi madre se sentó lánguidamente junto a la ventana, con la mirada perdida, como si su alma se hubiera vaciado en el enfrentamiento que acababa de tener lugar. Nunca la había visto así. La mujer fuerte que había luchado sola contra el mundo para criarme ahora parecía tan frágil que temí que un solo toque pudiera hacerla desaparecer. Quería acercarme a ella, abrazarla, pero sentía los pies clavados en el suelo. No sabía qué decir. No sabía cómo calmar el dolor que apenas empezaba a comprender. Esa noche mi madre no durmió. La oí moverse por la cocina, el sonido del agua corriendo mientras lavaba los platos, pero sabía que solo intentaba mantenerse ocupada para evitar enfrentarse a mí. Finalmente, no pude soportar más el silencio. Entré en la cocina y me senté en la vieja silla de madera frente a ella. Mamá, dije con voz suave, cuéntamelo todo. Necesito entender por qué. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos, las lágrimas brillaban como si las hubiera retenido durante 3 décadas. Sus manos agarraban con fuerza el viejo trapo, como si se aferrara al último hilo que la mantenía en pie. Félix, hijo mío, su voz temblaba. Sé que me odias por mentir, pero tenía mis razones. Su voz se quebró, la frase quedó suspendida en el aire y guardó silencio, solo el suave sonido de sus sollozos resonaba en la tranquila habitación. Y entonces, en esa pequeña cocina, bajo el tenue resplandor de la luz amarilla,
mi madre me contó la historia que había mantenido enterrada durante 30 años. Habló de su juventud cuando era una soñadora inmigrante que dejó su pequeño pueblo en México para buscar una nueva vida en San Antonio. Conoció a Gabriel Harrington en un pequeño restaurante donde trabajaba como camarera. Él era un joven entonces con ojos que brillaban como si contuvieran todo el cielo y una sonrisa amable que hacía que su corazón se acelerara. Se enamoraron, un amor puro e intenso, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido, dejándolos solo a ellos dos. Por las tardes, junto al río San Antonio, Gabriel le cogía la mano, prometiéndole construir un futuro juntos a pesar de sus diferentes orígenes. Ella le creyó en su amor, creyó que podrían superar cualquier obstáculo para estar juntos para siempre. Pero ese sueño se hizo añicos cuando se quedó embarazada de mí. La familia Harrington, una dinastía adinerada con normas rígidas, descubrió la relación de Gabriel con ella. Llamaron a mi madre de baja estofa, una inmigrante indigna de entrar en su mundo de élite. La insultaron, la amenazaron si no se iba. Mi madre relató con la voz quebrada cómo se había arrodillado ante ellos, no por ella, sino por el niño que llevaba en su vientre, por mí. Les suplicó que le dieran una oportunidad a ella y a Gabriel. Pero a los Harrington no les importaba su amor. Obligaron a Gabriel a elegir, o mi madre y yo, o su estatus y la herencia familiar. Y lo más doloroso, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro, fue que Gabriel guardó silencio. Su quedó allí de pie, susurró con la voz ahogada, viéndome ser humillada, expulsada, y no dijo ni una palabra. Eligió a su familia, su ambición, y nos dejó atrás. Desde ese momento, mi madre se dio cuenta de que solo podía contar consigo misma. Me dio a luz sola en un pequeño hospital de San Antonio, con solo una amable enfermera sosteniéndole la mano durante los dolores del parto. Se enfrentó a un doble prejuicio como mujer inmigrante pobre y como madre soltera con un hijo nacido fuera del matrimonio. Los susurros, las miradas de desprecio de los vecinos, de los compañeros de trabajo en la lavandería y en los trabajos de limpieza de la calle. La cortaban como cuchillos. Pero nunca me dejó sentir ese dolor. Trabajaba día y noche, se saltaba comidas para que yo pudiera tener libros, ocultaba su agotamiento para que yo pudiera tener una sonrisa. Y para protegerme, inventó la historia de un padre drogadicto, un jugador que murió en un accidente de coche. Pensé que si odiabas a un padre muerto, te dolería menos que si esperabas a un padre que estaba vivo pero que nunca volvería. Dijo con la voz ahogada. No quería que crecieras con un corazón lleno de espera, solo para decepcionarte. Me senté allí, escuchando cada una de sus palabras, sintiendo cómo se me oprimía el corazón. Amaba a mi madre. La amaba tanto. Quería abrazarla con fuerza y decirle que no la culpaba. Pero al mismo tiempo, estaba enfadado. Enfado porque me había robado el derecho a saber la verdad durante 30 años. La miré a los ojos, viendo su vulnerabilidad por primera vez. Ya no era la mujer fuerte que me había levantado en nuestros días más difíciles. Sus lágrimas, contenidas durante 3 décadas, ahora fluían sin cesar como si estuviera liberando el sufrimiento de toda una vida. No te odio, mamá, dije finalmente con la voz temblorosa. Pero necesito tiempo, mamá. Necesito entender por qué las cosas resultaron así. Ella asintió, sin decir nada más, pero sus ojos estaban llenos de disculpa. Me levanté, salí de la cocina, con el corazón apesadumbrado. Amaba a mi madre porque entendía el dolor que había soportado, pero también estaba enfadado porque la verdad que ocultó me había quitado una parte de mí mismo. Y, sobre todo, sentía dolor porque la historia de mi madre no era solo sobre ella y Gabriel, sino sobre mí, sobre lo que había perdido sin siquiera saberlo. Los días que siguieron al enfrentamiento en la pequeña cocina se sintieron como estar atrapado en una pesadilla sin escapatoria. Regresé a Nueva York, mis pasos pesados mientras caminaba por las calles brillantemente iluminadas, pero mi mente no podía sincronizarse con el ritmo frenético de la ciudad. En el laboratorio de Vitalis miraba las muestras de sangre en los tubos de ensayo, incapaz de concentrarme, como si todo a mi alrededor fuera una pintura borrosa.
La imagen de mi madre sentada lánguidamente junto a la ventana, con los ojos sin vida como si su alma se hubiera vaciado, me atormentaba a cada segundo. Luego estaba la mirada de Gabriel, llena de arrepentimiento y dolor, mientras se iba cortando mi corazón como un cuchillo. Estaba enfadado con mi madre, tan enfadado que quería gritar por haber ocultado la verdad sobre mi verdadero padre, dejándome crecer con un vacío sin nombre. Estaba enfadado con Gabriel por haber elegido abandonarnos, dejando que mi madre y yo soportáramos años de dificultades. Pero, sobre todo, sentía dolor. Un dolor tan intenso que sentía como si me aplastara en el pecho, porque ambos, las personas que amaba profundamente y una vez admiré, habían dejado un vacío imposible de llenar dentro de mí. Sentía que estaba al borde de un abismo sin saber de qué mano agarrarme o si tenía la fuerza para salir de la pérdida que la verdad había traído. No quería que mi familia se ahogara en el odio. No quería que mi madre viviera para siempre con el dolor de la traición, ni quería que Gabriel se llevara su arrepentimiento a la tumba. A pesar de la agitación en mi corazón, decidí ser el mediador tratando de acercar a mi madre y a Gabriel, aunque fuera en pequeños pasos. Empecé llamando a mi madre todos los días, contándole mi vida en Nueva York, los días ajetreados en el laboratorio para que sintiera nuestra conexión. Pero cada vez que hablábamos podía oír el peso en su voz como si todavía estuviera luchando con viejas heridas. Después de unas semanas, reuní el valor para sugerirle: «Mamá, quiero ir a visitarte. Y me gustaría invitar a Gabriel a cenar con nosotros. Solo una comida. No te pido que lo perdones, pero quiero que intentemos hablar». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pensé que se negaría, pero entonces suspiró. «De acuerdo, hijo mío», dijo con voz suave pero resuelta. «Por ti». Supe que no era aceptación, solo una concesión nacida de su amor por mí. Pero para mí era un paso adelante. El primer encuentro tuvo lugar en la pequeña cocina de mi madre en el West Side. Preparé una cena sencilla, los platos que a mi madre le encantaban. Gabriel llegó, vestido de manera más informal de lo que esperaba, ya no exudando la presencia imponente del hombre de acero. Trajo un pequeño ramo de flores, colocándolos sobre la mesa con una mirada torpe. Mi madre se sentó frente a él, con los ojos fríos, ofreciendo solo unas pocas palabras educadas. «Gracias por venir, Gabriel», dijo, pero supe que intentaba no mirarlo. La comida transcurrió en un pesado silencio, pero no me rendí. Compartí historias ligeras sobre el trabajo, sobre Nueva York, tratando de aliviar la tensión. Gabriel intervenía ocasionalmente, con voz suave, como si temiera romper algo frágil. En reuniones posteriores, intenté cambiar el ambiente. Una vez invité a mi madre y a Gabriel a pasear por un parque cercano bajo la suave luz dorada del sol, y noté que mi madre parecía menos tensa. No dijo mucho, pero al menos accedió a venir. Gabriel comenzó a abrirse, compartiendo sobre los años vacíos después de dejarnos. Había días en los que pasaba por un parque, veía a un padre cogiendo la mano de su hijo y deseaba poder retroceder en el tiempo, dijo con la voz cargada de tristeza. «Nunca me casé. No pude porque mi corazón siempre se quedó contigo y con tu madre». Miré a mi madre esperando ver un destello de emoción en sus ojos, pero ella solo miraba a lo lejos con las manos aferradas al viejo pañuelo. Persistí, aunque a veces me preguntaba qué estaba haciendo. Le dije a mi madre: «Mamá, si yo puedo encontrar en mí la fuerza para perdonarlo, aunque sea un poco, por favor, date la oportunidad de encontrar algo de paz. Mereces ser feliz». No respondió de inmediato, pero vi que sus ojos se suavizaban como si mis palabras hubieran tocado un pequeño rincón de su corazón. Con el tiempo, noté que mi madre comenzaba a ablandarse. Ya no miraba a Gabriel con el mismo odio, aunque sus heridas no habían sanado del todo. Una vez, durante una cena juntos, dejó escapar una pequeña y fugaz sonrisa cuando Gabriel compartió una historia humorística de su juventud. Esa sonrisa, por breve que fuera, se sintió como la luz del sol, abriéndose paso después de una tormenta. Gabriel, también, intentó demostrar su sinceridad. No hizo grandes promesas ni intentó usar el dinero o el poder para enmendar las cosas. En cambio, escuchó a mi madre, le pidió perdón y respetó su silencio cuando ella lo necesitaba. Esos pequeños encuentros entre mi madre y Gabriel
por modestos que fueran, encendieron gradualmente una chispa de esperanza en mí. No esperaba que volvieran a ser lo que fueron. Había pasado demasiado dolor, pero esperaba, aunque fuera un poco, que pudieran encontrar la paz en sus corazones, y así también podría yo. Me encontraba entre dos mundos, pero ya no quería elegir un bando. Una noche de invierno, mientras el frío de San Antonio se colaba por las rendijas de la ventana, decidí organizar una cena especial en el pequeño apartamento de mi madre. No era una comida cualquiera como las anteriores, sino una ocasión para que nos sentáramos de verdad juntos, sin barreras ni cansancio. Quería que fuera un hito, un momento que marcara que habíamos superado el dolor para abrazar algo nuevo. Llamé a mi madre con voz suave. Mamá, vuelvo a casa este fin de semana. Quiero que tengamos una cena realmente especial y me gustaría invitar a Gabriel. ¿Te parece bien? Guardó silencio un momento, pero luego respondió con una voz más suave de lo que esperaba. De acuerdo, Félix. Prepararé tus platos favoritos. Esa noche, la pequeña cocina pareció cobrar vida con calidez, a pesar de la tenue luz amarilla que había parpadeado durante años. Ayudé a mi madre a poner la mesa con platos familiares. Una humeante olla de sopa de frijoles, doradas rebanadas de pan de maíz y un plato de galletas hechas con la vieja receta que me encantaba desde niño. Gabriel llegó vestido con un suéter sencillo, llevando un tarro de miel local en lugar de algo extravagante, como si hubiera aprendido que, en esa casa, la sinceridad valía más que cualquier cosa. Mi madre estaba en la cocina, con el pelo recogido con el viejo pañuelo, sus manos removiendo hábilmente la sopa. La miré y noté que sus ojos ya no tenían la frialdad ni la cautela de antes. Miraba a Gabriel no como el hombre que la había traicionado, sino como un recuerdo desvanecido, alguien a quien estaba aprendiendo a aceptar. Los tres nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera, libres de la tensión de los encuentros anteriores. El suave tintineo de las cucharas contra los cuencos, las preguntas tranquilas de mi madre sobre mi trabajo y las respuestas suaves y cuidadosas de Gabriel llenaron el aire. Observé a mi madre, viéndola sonreír mientras compartía historias de un día ajetreado en Vitalis. Y vi a Gabriel observando en silencio, con los ojos brillantes de gratitud. No dijo mucho, pero cada palabra que pronunció fue sincera, como si atesorara cada segundo de estar allí. En un momento, mientras mi madre le pasaba el pan de maíz a Gabriel, sus dedos rozaron brevemente los de él. El contacto fue fugaz, pero la vi apartar la mirada, nerviosa, mientras Gabriel sonreía, una sonrisa triste pero cálida, como si se aferrara a un pequeño tesoro. La comida transcurrió con historias sencillas. Hablé de nuevos proyectos en el laboratorio. Mi madre me preguntó si me abrigaba lo suficiente para el invierno de Nueva York y Gabriel compartió recuerdos de San Antonio, un lugar donde una vez se sintió libre antes de verse atado por las obligaciones familiares. No hubo grandes disculpas, nada dramático, pero sentí una nueva conexión, frágil pero genuina. No era la reunión perfecta de una película, sino una familia, imperfecta como era, tratando de encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Cuando la comida se acercaba a su fin, me levanté, alzando un vaso de zumo de frutas, mirando a mi madre y a Gabriel. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme a pesar de las emociones que se agolpaban en mi pecho. Si hay algo que he aprendido de nuestra historia, dije, es que la verdad puede doler, pero el silencio y las mentiras duelen aún más. Las familias no siempre son perfectas, pero si hay una oportunidad de hablar, de perdonar, tenemos que aprovecharla. No podemos esperar a que sea demasiado tarde para darnos cuenta de lo que nos hemos perdido. Mi madre me miró, sus ojos marrones brillaban de emoción, su mano temblaba ligeramente sobre la mesa. Gabriel inclinó la cabeza como si hiciera una promesa silenciosa a mí y a mi madre de que nunca repetiría los errores del pasado. Entonces mi madre tomó mi mano, apretándola con fuerza como solía hacer cuando era niño. Félix, hijo mío, susurró con la voz llena de amor. Estoy orgullosa de ti. Gabriel se levantó, inclinándose ligeramente ante mi madre. Gracias, Adriana. Gracias por darme esta oportunidad. Mi madre no respondió, pero asintió levemente, y supe que en su corazón, una pequeña parte de su dolor se había aliviado. Unos meses después, Gabriel me llamó con la voz inusualmente nerviosa.
Félix, quiero hacer algo por tu madre, dijo, pero necesito tu apoyo. Cuando reveló su plan de pedirle matrimonio de nuevo, mi corazón dio un vuelco. Quería prometerle un futuro, no para compensar el pasado, sino para caminar a su lado durante los años venideros. ¿Estás seguro?, pregunté con la voz ronca. Gabriel respondió con voz firme. Nunca he estado más seguro, Félix. La perdí una vez. No quiero volver a perderla. Ayudé a Gabriel a planearlo, manteniéndolo en secreto para mi madre. Elegimos una tarde en el pequeño parque cerca de su casa, donde ella y Gabriel habían paseado juntos una vez. La invité a dar un paseo, diciendo que quería que los tres viéramos la puesta de sol. Cuando llegamos, Gabriel estaba de pie bajo un viejo roble, sosteniendo un sencillo anillo de plata. Mi madre se quedó helada, sus ojos parpadeaban entre él y yo. Adriana, comenzó Gabriel con la voz temblorosa pero sincera. Sé que no puedo borrar los errores del pasado, pero quiero pasar el resto de mi vida a tu lado compensándolos, aunque sea solo un día a la vez. ¿Quieres casarte conmigo? Mi madre permaneció en silencio, las lágrimas corrían por su rostro. Tomé su mano, susurrando suavemente, «Mamá, si te sientes feliz, date una oportunidad». Finalmente, asintió con la voz ahogada. «De acuerdo, Gabriel, pero esta vez no me hagas daño de nuevo». Gabriel, loco de alegría como un niño, corrió a abrazarla. Lágrimas de felicidad corrían por su rostro. La boda tuvo lugar un mes después, en el patio trasero de la pequeña casa del West Side. No hubo vino caro ni luces deslumbrantes, solo unos pocos vecinos cercanos, algunas flores silvestres y un sencillo banquete que mi madre y yo preparamos. Mi madre llevaba un vestido blanco liso. Su pelo oscuro estaba cuidadosamente recogido con el viejo pañuelo, pero su sonrisa era más radiante que la de cualquier novia que hubiera visto jamás. Gabriel, con un traje sencillo, le cogió la mano, sus ojos brillaban de gratitud y amor. Yo estaba allí como testigo, sintiendo cómo se me calentaba el corazón. La boda no borró las cicatrices del pasado, pero fue la prueba de que, con sinceridad y valor, podíamos escribir una nueva historia, una de perdón, familia y segundas oportunidades. Mientras veía a mi madre y a Gabriel tomarse de la mano bajo la luz mortecina de la tarde, me pregunté a dónde nos llevarían nuestros próximos pasos, y qué más nos deparaba el futuro por descubrir. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.